la bajan a su teléfono celular o a su iPad, solo ponen Spreaker Podcast. El símbolo es una estrellita amarilla, la bajan en su teléfono y tienen Radio Revolución para por lo menos los próximos 200 años, amigos y amigas. Aquí tienen con ustedes Radio Revolución. Tengan cuidado, solo ponen Radio Revolución y reconozcan que somos nosotros, porque al parecer como que hay algunos nombres similares. Oiga bien, nos ha mandado usted esta nota, le vamos a dar ahorita aquí aire, porque nos parece importante, ya que se refiere a uno de los miembros de las 14 familias, amigos y amigas, sí, de esas 14 familias que desde hace más de 2 siglos tienen al país El Salvador como lo tienen. Un país que construyeron o destruyeron a imagen y semejanza de ellos mismos. Estas mismas 14 familias, esos apellidos que ya todos ustedes conocen, salvadoreños del interior y del exterior. Precisamente por eso, a 25 años de haberse firmado la paz, lo que sigue es la guerra. Lo que hay guerra, lo que hay es desigualdades económicas, sociales, políticas. Precisamente por eso, porque cuando, entre comillas, se firman estos acuerdos de paz, se deja sin tocar la verdadera causa de la tragedia de los salvadoreños, y esa es que la riqueza está concentrada en 14 familias, o por lo menos en aquellos tiempos en 14 familias. Obviamente 25 años después estas familias se han multiplicado y ahora son aproximadamente 160, 70, 180, pero no pasan de 200, y de acuerdo a toda esta documentación que ya está disponible, los nombres siguen siendo los mismos. ¿Quién es este señor que acaban de capturar? Miren, nos acaban de decir que por primera vez en la historia un miembro de estas familias intocables, lo que algunos le llaman las castas de India, aquí en El Salvador, la casta de los regalados. Y es que en El Salvador sí que se da lo que se dice en India: el que nace en una casta, en esa casta muere. Si nace en la casta de los ricos, rico muere. Y si nace pobre, pobre muere. Amigos y amigas, nos estamos refiriendo a este individuo que fue capturado recientemente, de apellido Regalado O'Sullivan. Y se dice que por primera vez se da una captura de tal naturaleza, pero fíjense que aquí hay muchísimo más. Que tenemos informes que ya dentro de poco va a salir a luz pública, porque el señor Regalado O'Sullivan es solamente un nombre que, de los muchos que hay. Se acaba de dar la información de que se ha penetrado a una de las estructuras de trata de niños. Imagínense ustedes lo que están haciendo estas familias que han hecho y deshecho en ese país sin que nadie les haga nada o les diga nada, o sea, los dueños y amos del Salvador. Y ahora la pugna entre ellos resulta de que han entregado a uno de ellos mismos, nada más ni nada menos que a Ernestito, como le llaman sus tíos. José Ernesto Regalado O'Sullivan ha sido capturado porque se habla de que ha estado en una red de sexo con niños. Así lo informan los medios.
y esta información que usted nos acaba de hacerla llegar, que se la publiquemos. Obviamente, esta Radio Revolución es para eso. Esta Radio Revolución es para el pueblo, para las masas. En donde no llega la información verdadera, esta radio la pone a su alcance. Entonces, note que Neto, o José Ernesto, Chepito, Netillo, Regalado Sullivan, es miembro de esas grandes familias que vienen de siglos atrás y se inician como todas estas familias que llegan a El Salvador, que hacen su riqueza con la pobreza de los demás, a través del robo, del saqueo, del usufructo, de actos ilegales. Y es así como tenemos a personajes como Neto Regalado, que es uno de los que tienen sangre blanca, dice, ¿verdad? Y este nombre aparece, dice su nota que usted me manda acá, en la lista de socios fundadores de esos organismos, esas organizaciones que aparecen todos los días en la televisión ahí de El Salvador, hablando y criticando inclusive al gobierno salvadoreño. Fíjese que aquí usted nos dice que José Ernesto Regalado Sullivan es sobrino de Tomás Regalado, uno de los grandes, los fuertes de la economía de El Salvador, y que también nos dice usted que este José Ernesto fue de los que capturaron acá con este señor que le llaman el Gordo Max. Y aquí nos dice usted que los medios lo mencionan solo como un empresario joven, pero este señor Regalado Sullivan es mucho más que eso. De hecho, se dice aquí que tiene nada más ni nada menos que el imperio de la azúcar. Es amo y señor el imperio salvadoreño del azúcar, y es director de muchas otras compañías. Y nos habla usted que los millonarios y oligarcas salvadoreños están identificados con esta figura, con este nombre, no solamente por los millones y billones que tienen tanto afuera del Salvador como también adentro del país, sino que también lo recuerdan como aquel niño que quedó como huérfano, dice usted acá, ¿no? Cuando el padre de él, que era otro de los fuertísimos, Ernesto Regalado Dueñas, cae asesinado en la época previa a la guerra de los 80s. Viene esta familia, entonces ya lo repetimos, este señor, de esas familias más poderosas del país del Salvador, en donde se dedicaron por más de un siglo a ocupar El Salvador como su cafetal. Para ellos El Salvador era la finca de ellos, ¿no? Y la transformaron en un cafetal, cuando el café pues era un producto de exportación. Luego después el algodón, y ahora pues la han convertido en un banco. Usted nos dice que el pionero de ese grupo fue Francisco Dueñas, líder indiscutido de los conservadores, quien desde 1851 hasta casi 1905-1910, esta familia estuvo en la presidencia, por supuesto turnándose con otras familias del mismo de la misma categoría, como usted nos dice. Y aquí hace una nota que hay que mencionarla, porque usted dice que este señor Francisco Dueñas en la presidencia fue el que asesinó y fusiló, dice, ¿no? Derrocó, fusiló, asesinó, dice,
nada más ni nada menos que a uno de los grandes del Salvador, como lo fue Gerardo Barrios. Y dice que este señor es hijo de Ernesto Regalado Dueñas y de Helen. Mire qué bonitos los nombres de los dueños del Salvador. Helen O'Sullivan Hill. Y dice que su madre era fruto del matrimonio entre Julita Hill y el estadounidense Terence O'Sullivan. Mire qué interesante lo de estas familias. Los Dueñas se emparentaron con la familia Regalado. Mire, como decimos, entre las castas, entre ellos mismos se unen. Por lo que también es descendiente directo, dice usted, de otro expresidente de la República, su bisabuelo Tomasito Regalado, quien gobernó desde 1898 hasta 1903. Ahí es donde les decimos de que ellos estuvieron turnándose, ¿no? En saquear al país en ese tiempo, en donde lo aprovecharon para apoderarse de todo lo que es la tierra más fértil del país, del Salvador. Similar a lo que hizo esta otra élite descendiente de ellos en 1989, con la presidencia de otro apellido raro, el señor Cristiani Bucar, en donde en esa década del 89 al 2009 saquean nuevamente al país a través de lo que le llamaron la privatización, no de los cafetales, porque ya los cafetales los habían transformado, pero sí de la privatización de toda la propiedad del Estado. Bancos, el IRA, las telecomunicaciones, ya de esto hay reportes extensos, y usted también puede solicitar todos estos documentos y con mucho gusto se los mandamos. Entonces, sigue usted diciéndonos que los Gil están emparentados con miembros de las familias Mesa Ayau, Augsburg, Tinoco, Escalón, Sagrera, Batlé y otras de similar calibre. Sus ancestros, por lo tanto, estuvieron siempre en la vanguardia de las decisiones políticas y financieras, dice, de El Salvador. De ahí que su nombre resulta interesante para analizar, que es primera vez en la historia moderna que a alguien de este nivel se pone tras las rejas. Aquí es donde usted dice, hay, sospecha, ¿verdad? Que más viene, especialmente en este año, que es un año preelectoral, y que se están manejando algunas situaciones en base a ese contexto. Y nos dice que estas familias, y esto lo hemos comentado ya en el pasado, que son los que financian y que ayudaron a financiar y a fundar junto con Estados Unidos, junto con la USAID, la USAID, y la Central de Inteligencia, la CIA, fundaron la FUSADES en la década de los 80, a principios de los 80, precisamente para vender el discurso de lo que era el neoliberalismo. Entonces, esta organización FUSADES se dedica precisamente a eso, a vender el modelo neoliberal económico y a justificarlo, y así tiene una red de intelectuales que obviamente pues tienen cheques que les llegan mensualmente, tanto de estas familias a las que ellos les sirven y como también de la embajada. Entonces FUSADES, aquí nos dice usted, recoge a la crema innata de los intelectuales salvadoreños y ha servido como depositario del pensamiento neoliberal, que es el pensamiento que obviamente defiende el partido que defiende esos intereses de las derechas extremas recalcitrantes, como lo es el partido Arena. Y usted habla acá y dice que aparte es uno de los principales financistas de Arena, dentro del grupo que se conoce como G20, en donde hay
familias con los apellidos ya conocidos por los salvadoreños, el señor Ricardo Poma, o sea, el grupo Poma, la familia de los Poma, el grupo Robles, el señor Simán, los Simán,